Bien, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, clase número 14 para los terceros medios A, B y C, en este caso para el tercer medio B. Estamos en la unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos, contenidos los gobiernos totalitarios. Objetivo, analizar y caracterizar a los gobiernos totalitarios. Habilidades. Necesitamos el análisis, la síntesis y el pensamiento crítico, como siempre. Profesor quien les habla. Y nuestro medio de comunicación oficial, terceros.medios2020@gmail.com. Se preguntarán ustedes, chicos, ¿qué tienen que ver los totalitarismos con los derechos humanos? Como lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Vimos los derechos humanos en la Declaración, ¿no es cierto?, Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Después vimos, ¿no es cierto?, los atropellos de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. Y hay un contrapunto en la historia del siglo XX en donde hubo gobiernos, ¿ya?, en donde los derechos humanos no fueron respetados bajo ningún punto de vista, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el contrapunto? Que había mucho de aceptación por parte de la población respecto de este tipo de gobiernos que ya los cientistas políticos han denominado totalitarios, ¿ya? Los totalitarismos fueron tres en el siglo XX. A comienzos del siglo XXI tenemos uno, que es Corea del Norte, que es un caso aparte que ya lo vamos a ver. Los totalitarismos son el comunismo de Stalin en la Unión Soviética, el nazismo de Hitler en Alemania y el fascismo de Benito Mussolini en Italia, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las características generales, muchachos, de los gobiernos totalitarios? Primero, un férreo control de todas las esferas de la sociedad, ¿ya? Férreo, un duro control, ¿ya?, de los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, de los colegios, de las empresas, ¿no es cierto?, ¿ya? Un férreo control. ¿Por parte de quién? Del Estado. Ahora, ¿quién se adueñó del Estado? El partido único. Los nazis en Alemania, los comunistas en la Unión Soviética y los fascistas en Italia. La otra es que tenían líderes autocráticos, o sea, que tenían el poder en sus manos, concentrar el poder en sus manos, carismáticos y convincentes. Eran personas que tenían esa habilidad de incendiar a las masas, de hacerle creer a las personas que ellos estaban allí, ¿no es cierto?, para hacerles la vida mejor. Antidemocráticos, ya el pueblo no tiene absolutamente nada que decidir, todo lo decide el líder y el partido, y evidentemente el control de las conciencias a través de, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Ya que para esta época, ¿no es cierto?, básicamente estamos hablando de la década del 30 y del 40, el siglo pasado, era la radio, la televisión y los diarios y revistas. El fascismo en Italia. Acá tenemos Europa, ¿ya? Aquí está Italia, la famosa bota, la bota italiana, ¿no es cierto? Aquí se instaló el fascismo. Aquí, en Alemania, el nazismo, y aquí vemos un pedacito de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, el comunismo de Joseph o José Stalin. ¿Por qué el partido fascista asciende al poder en Italia? ¿Ya? Primero, descontento tras la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Italia tiene más de 1 millón de muertos y mutilados, una economía arrasada por la guerra, por lo tanto hay desempleo, hay inflación, es decir, un aumento sostenido en el nivel de los precios, y evidentemente Italia no tiene ninguna compensación territorial. La solución, ya, el fascismo italiano, con su líder, este señor que está acá, que se llama Benito Mussolini, que se autodesignó el Duce, ¿ya? El Duce era el título que utilizaban los líderes de las repúblicas independientes italianas de fines de la Edad Media, ¿ya? Sobre todo en las ciudades comerciales, ya Génova, Venecia. Este señor llega al poder en 1922 después de la marcha sobre Roma con su partido, ¿ya?
¿Qué plantea la doctrina fascista? Un nacionalismo, es decir, un exacerbado sentimiento, ¿no es cierto?, de superioridad ya de los italianos por sobre los demás. Se proclamaba en contra de los partidos políticos, en contra del parlamento, en contra del intelectualismo. Por lo tanto, se caracteriza también por perseguir a los opositores, y son los ciudadanos que sirven al Estado, no el Estado a los ciudadanos. Y desde el punto de vista económico, él plantea, ¿no es cierto?, un corporativismo con control estatal. ¿Ya? Corporativismo, es decir, las empresas funcionaban con corporaciones, como corporaciones, ¿no es cierto?, dirigidas por el Estado. Tenemos que recordar que este tipo de gobiernos aparece después durante la crisis del 29, del sistema capitalista, ¿ya? El sistema capitalista, el sistema liberal, inspirado en la ideología liberal, que defiende la democracia como forma de gobierno y el libre mercado como un mecanismo de asignación de recursos, en la primera mitad del siglo XX parece que había fracasado. Primero, la democracia no fue capaz de impedir la Primera Guerra Mundial, y la crisis del año 29, ¿no es cierto?, derrumbó, hizo colapsar a la economía del libre mercado. Y aparecen entonces en Europa estas alternativas al modelo liberal de organización de la República. Mussolini en el poder. En 1922, tras la marcha sobre Roma, los fascistas dieron un golpe de Estado que fue legitimado por el rey Víctor Manuel III, ¿ya?, entre 1922 y 1925, cuando represiona al movimiento obrero y a los socialistas italianos. ¿Ya? En 1925, Mussolini clausuró el Parlamento, suprimió los partidos políticos y estableció una dictadura militar. Y en 1929, como consecuencia de la Gran Depresión, Mussolini estableció un Estado corporativo, corporaciones de producción bajo control del Estado que dirigen la producción. La política económica que instaura el fascismo en Italia es, primero, la intervención del Estado en la economía a través de un Estado corporativo, como ya dijimos, la autarquía, es decir, producir lo que se necesita en el mismo país para no depender de importaciones extranjeras, proteger a la industria, lo que le valió, ¿no es cierto?, el apoyo y simpatía de los grandes empresarios italianos, y tratar de generar energía propia, ¿no es cierto?, para así ser independiente, repito, de los demás países. ¿Ya? ¿Por qué fascismo? ¿Ya? El fascio, así, era este instrumento, ¿ya?, donde los lictores en la antigua República Romana y durante el Imperio Romano impartían justicia, ¿ya? Y en este fascio iban varillas y también iba un hacha, porque ellos impartían justicia express, ¿ya? Y si tenían que decapitar, amputar una mano, amputar una pierna, usar el hacha, y si las faltas eran menores, tenían las varillas para azotar a las personas, ¿ya? Entonces el fascio era como el símbolo de la justicia, del poder del Estado, y Mussolini, profesor de historia de profesión, ya eligió diríamos, mecanismo, ¿no es cierto?, de impartir justicia como el símbolo de su partido, y de allí el nombre de fascistas. Y aquí está, Partido Nacional Fascista, y aquí está el fascio, ¿no es cierto?, el hacha, y los colores obviamente de la bandera italiana. También, evidentemente, como todos estos dictadores totalitarios, les preocupaba mucho la juventud, porque sabían que si lograban, ¿no es cierto?, manipular sus conciencias, su doctrina, ¿no es cierto?, iba a tener mayor duración en el tiempo. Así que crea la Opera Nazionale Vanilla, ¿ya? Esta Opera Nazionale Vanilla, ¿ya?, era entonces una organización de las juventudes fascistas, para adoctrinar a las juventudes. Esta Ópera Nazionale Vanilla, además de formación moral y cultural,
Los Valdivia también dan una especial importancia a la educación física, profesional y técnica. La juventud debía ser el espejo de los nuevos valores de la Italia fascista. Control de los jóvenes, ¿ya? Control de los jóvenes, porque en ustedes está el futuro de todos los países, muchachos. ¿Ya? Otra gran característica es la propaganda, ¿ya? Convencer a las personas de los valores, de los símbolos y de los líderes, ¿no es cierto?, de este tipo de gobiernos, ¿ya? Tarjeta postal de propaganda fascista, 1936, ¿no es cierto? Allá está Mussolini. Acá está África porque en este tiempo, ¿no es cierto?, Mussolini ya invade, ¿no es cierto?, Etiopía para anexionarlo a Italia. Aquí sale, ¿no es cierto?, el sello que recuerda el pacto de Roma, de Hitler con, o sea, Roma de Mussolini con Berlín, capital de Alemania, que está liderada por Hitler. El líder carismático, aquí tenemos a este señor, a Benito Mussolini, dando un discurso con una oratoria muy teatral, como ustedes pueden darse cuenta, ¿ya? Muchos gestos, mucho lenguaje corporal, y las masas lo aplaudían, ¿ya? Y el tipo trataba de apelar a los sentimientos de nacionalidad, de superioridad, apelaba mucho a la gloria a las glorias pasadas italianas. Recuerden que ellos son los herederos del Imperio Romano, ¿sí? O sea, eso no es menor. Bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿No? ¿No hay más preguntas, chicos? No hay preguntas, parece, con el fascismo de... Recuerden que este es un contrapunto respecto, ¿no es cierto?, de lo que son el respeto a los derechos humanos. O sea, en la Italia de los fascistas, ¿no es cierto?, no se respeta absolutamente ningún derecho humano. ¿Mm? Minza Riqueta. Minza Riqueta. Vamos ahora al nazismo alemán. Acá está Alemania, en Europa, ¿no es cierto? Y tras la Primera Guerra Mundial tienen que firmar el Tratado de Versalles, ¿no es cierto?, donde los aliados le imponen duras condiciones para pagar los gastos de la guerra, ¿ya? Esto hace que crezca el sentimiento nacionalista, el amor por lo propio, ya que han sido humillados, ¿no es cierto?, porque han perdido en la guerra, ¿ya? Está el nacimiento y la crisis de la República de Weimar, que llevó ese nombre porque se proclamó en esa ciudad, ¿no es cierto?, y fue un intento de establecer una república ya en un país que toda la vida había sido, ¿no es cierto?, sometido a una monarquía absoluta. Esto, ¿no es cierto?, igual después de la guerra los lleva a una crisis económica, dado que los campos fueron arrasados, las industrias fueron bombardeadas, los puentes fueron cortados, las vías férreas también. Estaban en la más absoluta crisis. En esta circunstancia aparece este señor, Adolf Hitler, que se autodenominó el Führer. Así como Mussolini se denominó el Duce, él se denominó el Führer, que en alemán significa caudillo, líder, ¿ya? Tómese los remedios. ¿Ya? El nacionalismo, él entonces igual que Mussolini, apela al nacionalismo, es decir, a este sentimiento de poner lo propio, lo nacional, por sobre lo extranjero, y con el peligro de sentirse superior a los demás. Él es un líder carismático, la gente le obedece, ya pone toda su fe en lo que él puede hacer. Tiene una oratoria, una capacidad para hablar y convencer extraordinaria.
lo caracteriza un sentimiento antisemita, es decir, antijudío, ¿ya? Algo tenía Hitler contra los judíos, ¿ya? ¿Ya? Tenía un sentimiento de resentimiento, de venganza. Es más, escribe un libro, Mein Kampf, que en alemán significa mi lucha, y en donde él trata de explicar cuál es su doctrina, ya la que es muy errática, ya y que tiene componentes socialistas, que tiene componentes nacionalistas, ¿no es cierto?, estatistas, ya, y en realidad es una cuestión bien difusa, o bien difuso la doctrina nazi, la que creó acá este señor Adolf Hitler. Él proclama lo que se llama el Tercer Reich o Tercer Imperio, ¿ya? Caracterizado por el gobierno del Partido Único, el Partido Nazi, caracterizado por ser antijudíos, por el uso de la propaganda llevado casi a la perfección por su ministro de propaganda Joseph Goebbels, ¿ya? La unidad del pueblo alemán en torno a su líder, el militarismo, ¿ya? Porque él comenzó a militarizar a Alemania porque él quería cobrarse revancha de la Primera Guerra Mundial. Es más, hay un historiador que se llama Erich Hobsbawm que plantea que en realidad no hay ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Plantea que es solamente una gran guerra con 10 años de paz intermedio. Interesante lo que plantea el señor Hobsbawm. El Tercer Reich entonces se caracteriza por el autoritarismo, por la centralización estatal y por ser una economía cerrada. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, las votaciones, ¿no es cierto?, en Alemania en 1928, 1930, 1932, 1933. Partido Nacional Socialista, ¿ya? Su abreviación es el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, cuyas siglas en alemán dan la palabra nazi o nazismo. En 1928, un 2,6% y en 1933, un 43,9%. ¿Ya? Así, ¿no es cierto?, se va expandiendo el poder de los nazis al interior de Alemania. Y lo que es muy decidor, los ciudadanos comunes y silvestres ya creen en el nazismo como una ideología que los va a salvar y que les va a devolver el situal que perdieron durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania por el presidente, este señor, ¿ya?, Hindenburg. ¿Ya? Y en agosto de 1933, Hitler, ¿no es cierto?, reclama el Tercer Reich. ¿Cómo fue posible que los nazis pasaran a controlar Alemania en tan poco tiempo? La primera característica, el militarismo y la disciplina propia ya del pueblo alemán. Es mundialmente conocido su orden, casi obsesivo, ¿no es cierto? Hitler toma como símbolo el águila, que era el símbolo de triunfo de las legiones romanas. Recuerden que él tiene la idea de crear un imperio que dure 1000 años. Reich, en alemán, significa imperio. La suástica, la cruz gamada, esta cruz, ¿no es cierto?, de las filosofías orientales que establecen el eterno retorno o lo que es igual, ¿no es cierto?, la eternidad. O sea, esto significa que él quería un imperio que durase una eternidad. Bueno, él revela que el tipo era megalómano, ¿no es cierto?, tenía delirios de grandeza. Lo otro que le permitió a Hitler esto es el apoyo de los sectores de la aristocracia, los militares y otros, ¿ya? Entonces acá tenemos a Hitler dirigiendo a las masas, ¿no es cierto?, dirigiendo a su pueblo. Y también el hábil uso de la propaganda, que le ayudó a ganar adeptos, ¿no es cierto?,
él apelaba a los antiguos, ¿no es cierto?, germanos, pueblo originario de Alemania, ¿no es cierto?, y su religión druida, su carácter guerrero, ¿no es cierto?, apeló a las características genotípicas ya de los arios en general, rubios, ¿no es cierto?, ojos claros, celeste o verde, blanco, de mucha estatura. Pero Hitler era chiquitito, flaquito, ¿no es cierto? No tenía mucho de ario que digamos, pero bueno, era un detalle. ¿Ya? Entonces la propaganda, los símbolos nazis están en todos lados, y es más, en una iglesia era tal la adoración que la gente simple, el pueblo, le tenía a Hitler, que hubo iglesias en donde los símbolos cristianos lisa y llanamente fueron reemplazados por la figura de Hitler, ¿no es cierto?, y el símbolo del Reich, que era esta águila, ¿no es cierto?, sobre la cruz gamada o suástica, dicen algunos también, que simboliza el eterno retorno. De la mano de Hitler, Alemania inicia un metódico programa de conquista de territorios para cumplir el ideal del Lebensraum, o el espacio vital. Él decía que los alemanes, los arios, están llamados a controlar el mundo porque eran mejores. Y por lo tanto, Alemania les quedó chiquitita. O sea, tenían que expandirse. ¿Ya? En 1933 deja la Sociedad de Naciones, la antecesora de la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Y empieza entre 1935 y 1939 a anexionar. Aquí tenemos ya la región del Sarre, ya, que se le preguntó a las personas si querían pertenecer a Alemania y dijeron que sí, ya. Después, ¿no es cierto?, la región de Renania, el Anschluss, cuando Austria también se anexa a Alemania, y también incorpora esta región de la ex Checoslovaquia que se llama los Sudetes, de un gran porcentaje de población de origen alemán. ¿Ya? También es en este tiempo, en 1936, cuando él establece una alianza estratégica con el líder italiano, el Duce italiano, Benito Mussolini, y se crea el llamado Eje Berlín, capital de Alemania, Roma, capital de Italia. Es como decíamos, la expansión de los alemanes, agarra la zona de Renania, él anexa también Austria, lo que se llama el Anschluss, a la elección de los Sudetes, ¿ya? Y así comienza de a poquitito, y en 1939 firma un pacto de no agresión con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí vemos a Hitler dándole la mano a Joseph Stalin. El tratado se firmó en la ciudad de Brest-Litovsk, por lo tanto es el tratado de Brest-Litovsk, en donde Hitler y Mussolini se pactan, concuerdan, o acuerdan, mejor dicho, no agredirse. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una caricatura, ¿ya?, de Hitler tocando una lira, ¿no es cierto?, el Reino Unido, la Unión Soviética, todos escuchando sus canciones, ¿no es cierto?, su poder de convencimiento. Nadie se quería meter con él para evitar una guerra. Y dentro, ¿no es cierto?, del nazismo, una de las cuestiones más características, chicos, es, ¿no es cierto?, lo que se llama el problema judío, ¿ya?, y la supremacía aria, ¿ya? Esta idea de que las personas altas, de color de piel blanco, ojos claros, pelo rubio, serían mejor que el resto de las personas del mundo. Y le tiene un odio parío, ¿no es cierto?, a los judíos. Ya en 1935 establece las famosas leyes de Nuremberg, ciudad de Alemania, ya que trata de la discriminación en contra de los judíos, y la llamada Noche de los Cristales Rotos en 1938,
cuando los nazis destruyen sinagogas, que es el nombre que reciben los templos de la religión judía, casas y locales comerciales de los judíos. ¿Ya? La ideología de las SS, las Schutzstaffen, ¿ya? Que era una parte del ejército particularmente adepto a Hitler. Eran tropas escogidas. Y ellos veían el exterminio de los judíos como una misión histórica universal. ¿Ya? Aquí hay un cartel ya antijudío, ya, que está en contra de estas personas. Seguimos con la propaganda antijudía, ¿no es cierto? En un libro infantil editado por el partido nazi, la ilustración contrasta al limpio y trabajador hombre ario con el panzudo y maligno judío, la peor plaga de todo el Reich. ¿Ya? Estos son ellos, los nazis, y estos son los judíos. Bueno, y sabemos que a fin de cuentas aplican la solución final con los campos de exterminio, ¿no es cierto?, donde eran asesinados, posteriormente cremados, ¿no es cierto?, en los campos de concentración. Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, por nombrar algunos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. ¿No? ¿Estamos No, bien? profe. Ya, perfecto. Acá está don Joseph Stalin, o José Stalin, 1878-1953, este señor, ¿no es cierto?, gobernó la Unión Soviética entre 1929 y 1953, ¿ya? De estos tres dictadores totalitarios fue el que más tiempo duró. 29, 39, 49, 24 años. Características de su totalitarismo, ¿ya? Reorganización de la policía secreta, ¿ya? La política del terror, educación partidista, purificación del partido, purgas. Todos los comunistas que estaban en contra de él los mandó a asesinar. Y evidentemente el culto a la personalidad. Esta persona se dice que es responsable de aproximadamente 20 millones de muertos al interior de su propio país, la Unión Soviética. Y se dice que él fue el que dijo que una muerte es una desgracia, pero que millones de muertes son una estadística. Fuerte, ¿eh? Él desarrolla los llamados planes quinquenales. Como en el comunismo es el Estado el que planifica la economía, él estableció los planes quinquenales, objetivos a 5 años que debería lograr la economía soviética, la economía comunista. Primero, es del 1928 a 1932, desarrollar la industria pesada, del 1933 a 1937 desarrollar la industria de consumo, y de 1938 a 1941 la producción de armamentos. ¿Ya? La propaganda del régimen, ¿no es cierto? Allí está el trabajador industrializando a su país, ¿ya? Allí está, ¿no es cierto?, la familia, la nueva familia proletaria, esta sociedad comunista, sin ricos ni pobres, solamente trabajadores que lo hacen por el bien común, ¿ya? Donde hay un niño con un juguetito, con un avión, ¿no es cierto?, y otro tocando violín, ya dándole importancia a la familia. Y como buen dictador totalitario, muy, muy concentrado en lo que es, ¿no es cierto?, la juventud soviética, ¿ya? A los que había que manipular a través de la escuela, a través de la doctrina, a través de la propaganda, ¿ya? Para que siguieran con su ideología. En conclusión, en los estados totalitarios es el individuo el que está al servicio del Estado, no como en los estados democráticos, como el nuestro, en donde es el Estado el que está al servicio de la persona humana. ¿Ya?
en los estados totalitarios, las conciencias de las personas eran manejadas por el Estado a través del partido único, ¿ya? La prensa era adicta al régimen, los diarios eran adictos al régimen, las radios eran adictos al régimen, los opositores eran perseguidos, eran torturados, eran asesinados, eran ejecutados, ¿no es cierto? No había libertad de conciencia, las personas no podían creer en lo que ellos creían. Discriminación a destajo, sobre todo con los que no estaban alineados con el partido, ya sea el partido nazi, ya sea el partido fascista, ya sea el partido comunista en la época de Stalin, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿por qué vimos y repasamos las ideologías totalitarias? Porque son el ejemplo histórico, ya ejemplos históricos en donde el Estado ha pasado a llevar casi la mayoría, por no decir todos, los derechos humanos, ¿no es cierto?, que después fueron consagrados en la Carta de las Naciones Unidas del año 1948. En la actualidad tenemos el caso de Corea del Sur. Yo tenía la peregrina idea de que los estados totalitarios iban a ser solamente 3 y que ya están en los libros de historia: nazismo, fascismo, comunismo, stalinista. Y ahora tenemos, ¿no es cierto?, a Corea del Norte, ¿ya? Con su líder, ¿ya?, Kim Il-jung, quien comparte todas las características, ¿no es cierto?, del totalitarismo clásico e histórico del siglo XX. Y como conclusión, entonces, muchachos, tenemos que cuidar nuestra democracia. La democracia, más que un modelo político, la democracia, muchachos, es una forma de vida, como lo hemos dicho en las clases anteriores. Es una forma de vida. Implica aceptación del otro, empatía con el otro, cooperación con el otro, solidaridad con el otro, tolerancia, aceptar la diferencia y aprender a convivir con nuestras legítimas diferencias, ¿ya?, de religión, de opinión política, de orientación sexual, ¿ya?, de orientación sexual. Uno no se hace amigo de una persona por cómo maneja su vida sexual, sino por cómo es, cuáles son los valores que tienen, ¿ya? Su condición sexual es su vida privada, y eso a mí no me importa, no me compete. Así que bendita democracia, pues chicos, imperfecta, sí, pero es lo que hay, y tenemos que cuidarla. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, no es cierto, sí. Esto ya lo vieron en primero, si no mal no recuerdo. ¿Mm? Bien, entonces vamos a parar la grabación. No se me arranquen, tengo que pasar lista.